Bueno, en realidad hoy tengo preparado un tema que está relacionado básicamente con las mujeres, con mujeres del Río de la Plata, que, Qué bueno, que interesante. un poco olvidadas de la historia, que quería traerlas hoy aquí. Y bueno, y por supuesto que preparando un poco para la semana próxima, un informe sobre el tema del agua, que ahora escuchaba al compañero que hacía el informe desde Jujuy, hablando también del tema del agua, y que bueno, aquí es un tema que se ha convertido en prioritario en el Uruguay, porque bueno, a la sequía que venimos trayendo desde el 2020, y que es la más fuerte de los últimos 75 años, según dicen los meteorólogos, hay que sumarle una cantidad de otros problemas estructurales que son realmente los más profundos, ¿no? Que hacen que, bueno, aquí en el Uruguay entre la gente apareciendo una consigna de que, bueno, no es sequía, es saqueo, porque en realidad este tema de la falta de agua y el agua salada y todos los problemas que estamos sufriendo los uruguayos, han destapado, digamos, por un lado, la desidia de los gobernantes en tomar soluciones y buscar caminos para tener en cuenta la posibilidad de una crisis hídrica, pero sobre todo negociados de todo tipo, negociados privados, desmantelamiento del Estado y de las obras públicas, de todo lo que tiene que ver con los organismos que se encargan de las políticas públicas, como la OCE, que es el organismo rector en Uruguay del tema del agua, y también el mal uso, ¿verdad?, que se le ha dado al recurso, porque bueno, hay una cantidad de empresas que utilizan el agua potable de manera absolutamente irracional, ¿no? Desde las papeleras, productoras de celulosa, hasta los productores de arroz, bueno, ahora Google, etcétera, etcétera, etcétera. Así que hay que ver, digamos, lo que ha quedado en primer plano es el remate de las riquezas naturales de nuestro país, igual que pasa en gran parte de los países del tercer mundo, digamos, porque no solamente en América, que bueno, que en realidad se hacen en favor de las multinacionales que están en todos estos negocios, y bueno, y los intereses de lo que acá en Uruguay le llamamos los maya oro, que son, bueno, la oligarquía, ¿verdad?, que de alguna manera siempre hace negocios con estas multinacionales. Un poco, bueno, eso es un poco lo que estoy trabajando e investigando para la semana próxima, porque me parece que de alguna manera se vincula a esos otros temas que están tratando allí los compañeros de Jujuy, ¿verdad? Sí, sí, De todo esto completamente. que es ese gran saqueo. El gran saqueo de los manyaoro. Sí. Bueno, y adelantándoles esto que es para la semana próxima, como les decía, hoy pensé en acercarles la historia de 3 mujeres que Sí, compartieron espacios de lucha en ambas márgenes del Plata. En este intento que hago de unir permanentemente las dos orillas, cosa que se arrastra a través de toda nuestra historia. Y la idea surgió, de alguna manera, y que en el marco de las conmemoraciones de los 50 años del golpe de Estado y de la huelga general que te comentaba en el programa pasado, se realizó un acto y la inauguración de un memorial en el Uruguay dedicado a las mujeres que sufrieron prisión durante la dictadura. Y este acto simbólico volvió a traer al presente el tema de, bueno, la escasa visibilidad de las mujeres
en la historia en general, incluyendo en la historia reciente también. Te cuento que este memorial, les cuento, busca rescatar de alguna manera la presencia de esas mujeres en la resistencia. Y está ubicado en un lugar muy emblemático porque está frente al Palacio Legislativo, así que es una zona de mucha visibilidad, en una plazoleta que sugestivamente también tiene el nombre de una mujer, Julia Arévalo. Julia Arévalo, para contarles a los escuchas, fue una trabajadora tabacalera, luchadora social, que fue además la primera mujer diputada en el país en el año 1942 por el Partido Comunista, y años después la primera mujer senadora de toda América Latina. Bueno, en esa plazoleta tan emblemática se levanta ahora el memorial que visibiliza a unas 1.800 mujeres que fueron encarceladas y procesadas durante la dictadura, porque hubo más encarceladas, no todas fueron procesadas. El memorial está, les cuento, es hermosísimo, está hecho con 20 columnas de metal. 19 tienen los nombres de estas 1.800 mujeres y uno está en blanco para recordar a todas las mujeres que desde otros lugares resistieron también a la dictadura. 19 de estas columnas representan los 19 departamentos del Uruguay, además. Y sobre esas columnas hay una enorme circunferencia, también de metal, que de alguna manera busca simbolizar, dicen quienes lo hicieron, una ronda, un abrazo o la unión, ¿no? Todos los puntos equidistantes de un centro, además, que de alguna manera es lo que simboliza una circunferencia. Este memorial fue diseñado por gente de la Facultad de Arquitectura del Uruguay, pero también con la participación de las expresas. Y por eso lo que quisieron de alguna manera mostrar era sobre todo los vínculos afectivos que se construyeron entre ellas, porque ellos fueron la herramienta más poderosa, dicen, para enfrentar la adversidad. Y esos vínculos que se crearon entre las expresas políticas dentro y fuera de la cárcel fueron vínculos que permitieron, por un lado, afrontar el terrorismo de Estado en principio y luego reconstruir sus vidas y de alguna manera transmitir la memoria al salir de la cárcel. Cuando en la inauguración, te cuento, se cortó la cinta que rodeaba el monumento, los que estábamos presentes ocupamos todo ese espacio circular y allí se dio que dentro de ese círculo tanto los cuerpos de los que estábamos presentes como de los ausentes que vivieron la cárcel, el exilio, el incilio, los secuestros, las largas filas para llevar las canastas a los seres queridos que estaban en prisión, las madres, padres, hermanas, hijas, hijos, nietas, nietos, nos unimos y nos reencontramos en un abrazo. Y en ese acto tan simbólico que empieza a reivindicar y visibilizar el papel de las mujeres en las luchas recientes, decidí dedicar una charla a estas 3 mujeres que participaron activamente en otras luchas populares de Uruguay y Argentina y de las que pocos guardan memoria, porque falta mucho para rescatar de la presencia de las mujeres en la historia. Y me refiero a Virginia Volten, Juana Abuela y María Collazo. Las 3 fueron sindicalistas, periodistas, militantes políticas, sociales y feministas, aunque ellas prefirieron denominarse militantes por la emancipación de la mujer para diferenciarse de las feministas sufragistas, porque su ideal de liberación iba mucho más allá del derecho al voto para las mujeres. Estas mujeres pelearon por esos derechos, se atrevieron a poner en tela de juicio lo aceptado y no tienen ninguna canción que las nombre. Pero yo creo que podríamos recordarlas hoy
a través de esta canción que les voy a proponer antes de contarles la historia de estas tres mujeres, cantada por la mexicana Amparo Ochoa, porque fueron mujeres a las que le crecieron las ideas. Y bueno, los invito a escuchar la canción Mujer en la voz de Amparo Ochoa. Muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales. Ovario fuerte, di lo que vales. La vida empieza donde todos son iguales. Ángela James o antes Manuela, mañana es tarde y el tiempo apremia. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cositas muy feas. Cuando no quieras ser incubadora, dirán, no sirven estas mujeres de ahora. Mujer, semilla, fruto, flor, camino. Pensar es altamente femenino. Hay en tu pecho dos manantiales, fusiles blancos y no anuncios comerciales. Ángela James Fuentes, Manuela, mañana es tarde y el tiempo apremia. Ángela James Fuentes, Manuela, mañana es tarde y el tiempo apremia. Te digo mañana es tarde, te digo que el tiempo apremia. Te digo mujer que es tarde, oye que el tiempo apremia. Hermosa canción, Silvia. Muy linda. Y mucho contenido, ¿no? Estás, Silvia, Nació en San Luis, en Argentina, Juana Abuela en España. ¿por qué no empezás de nuevo? Porque yo por lo menos no te escuché cuando empezaste a hablar. Decía que la Volte, la Juana y la Collazo se atrevieron a tener ideas. Y bueno, por esas ideas lucharon y también se enfrentaron un poco a los estereotipos de la época, ¿verdad? Virginia Volten nació en San Luis, en Argentina, Juana Abuela en España y María Collazo en Montevideo. Y las tres fueron militantes populares cuyos caminos se juntaron en ambas orillas
en Montevideo y en Argentina. Virginia Volten, como decía, nació en San Luis, pero creció y trabajó sobre todo en Rosario en su temprana juventud. Y en 1890 encabezó la primera manifestación del 1 de mayo, que se realizó a nivel mundial, en la Plaza López en Rosario. Llevaba una bandera negra con la leyenda Fraternidad Obrera Universal. Y en esa oportunidad, frente a la refinería argentina de azúcar, pronunció un discurso y se convirtió en la primera mujer oradora en una concentración obrera. En 1899 dirigió el periódico La Voz de la Mujer, que solventaba con su propio sueldo de obrera y que salía, según lo decía ella en sus páginas, cuando podía, y cuya consigna era ni Dios, ni patrón, ni marido. En 1902 se refugió en Uruguay, donde seguiría siendo una militante comprometida. El 1 de mayo de ese año participó de una manifestación en Montevideo por el Día de los Trabajadores y como oradora denunció la ley de residencia que se había instaurado en la Argentina y la represión al movimiento obrero. En 1904 volvió a la Argentina y un año después ella y su compañero fueron arrestados, él deportado a Uruguay y Virginia va a permanecer en Buenos Aires un tiempo más antes de volver al Uruguay. Juana, por su parte, llegó con su madre a la Argentina en el 1900 y fue una de las primeras luchadoras de tendencia anarquista. En 1904 participó como oradora en el mitin del 1 de mayo organizado por la Fora y el Partido Socialista en conjunto. Y este acto fue fuertemente reprimido por la policía. También en 1904 participó en el Congreso de la Fora representando a los obreros de la refinería argentina de azúcar de la ciudad de Rosario, que estaban en ese momento en huelga. Y su azarosa vida la va a llevar a vivir en distintos países de Europa, Brasil, Uruguay y la Argentina también. María Collazo, por su parte, nació en Uruguay, creció en el barrio de La Aguada y, bueno, en 1904 se radicó en Buenos Aires, donde ya estaba su hermano. Ella va a ir con su familia y va a participar activamente en las luchas sociales y sindicales y en la agitación a través de la prensa libertaria. En 1907 encuentra a estas 3 mujeres en Argentina organizando junto a otras activistas el Centro Femenino Anarquista, que fue el primer local libertario exclusivamente de mujeres en Argentina. Y su sede estaba en la Sociedad de Resistencia de los Conductores de Carros de Buenos Aires. Ese mismo año se desató un movimiento muy conocido en la Argentina porque congregó a más de 100 inquilinatos y a más de 30.000 obreros, que fue la huelga de las escobas o huelga de los inquilinos. La fuerte migración que había habido había aumentado el problema de la vivienda y bueno, según el censo municipal de esos años, había unas 2.462 casas de inquilinato donde vivía el 10% de la población porteña en Buenos Aires. Vivían en habitaciones muy pequeñas, en la mayoría no tenían ventilación, cohabitaban hasta 10 integrantes en esas habitaciones, pero los precios subían permanentemente y significaban una parte muy sustancial de lo que era el salario muy magro de los trabajadores. Bueno, en 1907, precisamente un alza de los alquileres va a generar una huelga de pago en uno de esos inquilinatos y esta acción se va a extender y el movimiento se va a ampliar a Rosario y a Bahía Blanca. Y durante la huelga de inquilinos, Juana Abuela y María Collazo militarían juntas y se destacarían en las manifestaciones y mitines. Por esa participación se les aplica a las dos la ley de residencia y ambas son deportadas. María Collazo a Montevideo y Juana a España, que luego de pasar por varios países europeos va a regresar primero a Río de Janeiro y luego se va a asentar en la ciudad de Montevideo.
Virginia Volten también participó de esta huelga de los inquilinos como parte del Centro Femenino Anarquista, y fue arrestada también por esto y se hizo pasar por uruguaya, y se le aplicó la ley de residencia y entonces se trasladó también a Montevideo. Las casas de estas 3 mujeres, cuando vivieron aquí, se convirtieron en el lugar o la base de operaciones de los anarquistas deportados desde Argentina y un lugar de reunión y planificación de las luchas obreras. En 1909, las 3 mujeres se encuentran en Montevideo y escriben en un periódico, La Nueva Senda, que estaba dirigido precisamente por Juana. Las 3 comparten además las luchas en favor del educador español Francisco Ferrer y Guardia, creador de la escuela moderna, que había sido condenado a muerte y ejecutado en España. Luego de este fusilamiento, se va a realizar en Montevideo una gran marcha de protesta en la que María Collazo es una de las oradoras y Juana improvisa otro manifiesto. Y bueno, la participación de Juana en este mitin, que el mitin culmina con una cantidad de incidentes frente al consulado de España. Bueno, esto le ocasiona a Juana persecuciones, ¿verdad? Una serie de persecuciones. La policía social se instala en la puerta de su casa esperando la orden del juez y Juana los burla escapándose vestida de varón. Y luego pasa a la Argentina, después de estar unos meses de forma clandestina en Montevideo, se va a la Argentina por Colonia, vestida de viuda, ¿verdad? Con un velo en la cara y un bebé, y vestida de negro, y así logra burlar a los policías. Estos incidentes van a hacer que el jefe de policía de Montevideo se convierta en el hazmerreír de la época, porque un poeta, Lazo de la Vega, publica en el diario El Día, que era uno de los periódicos de mayor difusión, el diario Ballista, una poesía que se burla de ellos y que en una de sus frases decía: es cosa que desconsuela ver que se vuela la abuela, con tanta descortesía, es como si en este día le arrancaran una muela o 2 a la policía. En Argentina, una huelga general convocada por la Fora va a provocar nuevamente represiones y Juana Abuela, que había cambiado su apellido por su apellido materno, Rouco, fue detenida y entregada a Montevideo porque había un pedido de extradición. Y bueno, ella cumple prisión casi 1 año y luego, cuando sale de la prisión, vuelve a tener una actividad importante en Uruguay hasta el año 1914. Ya por esos años se había perdido un poco la centralidad del anarquismo y bueno, estas mujeres continuaron con su actividad, que sería muy larga de relatar, pero bueno, podríamos decir que en el Uruguay siguieron teniendo una fuerte actividad en la militancia, lo mismo que en la Argentina, tanto en la publicación de diferentes diarios, como también en la organización de sindicatos, en su participación en los 1 de mayo y posteriormente en la Semana Trágica de la Argentina y en la Semana Roja de Montevideo. Y también tuvieron un papel importante en la ayuda a la República Española. En realidad, mi intención al traer al presente parte de la memoria de estas vidas de mujeres de ayer, que sostuvieron estas luchas en Uruguay y en Argentina, era tender un lazo entre aquellas rebeldías y las rebeldías más cercanas. Y es también un intento por reparar simbólicamente a las mujeres militantes de ayer, de ese ayer lejano y del más próximo. Aquellas y estas, como decía Juana en sus memorias, son aquellas que los narradores de hechos, crónicas y libros no citan. Aquellas y estas, como decía Volten, exigen su parte de placeres en el banquete de la vida.
Y bueno, esta era la intención en este recordatorio de estas 3 mujeres. Muy bien, Silvia Visconti, muy interesante como siempre, hemos aprendido un montón de cosas. A Virginia Volten la tenía, a las otras 2 compañeras no. Javier y Mauro, nos vamos. Nos vemos la semana próxima, nos escuchamos. Bueno, nos escuchamos. Mauro. Hasta la semana próxima. Silvia. Bueno, hasta la semana próxima.